Muy buenos días, autoridades y directivos del Colegio San Pablo, autoridades presentes del Instituto Elevan, autoridades de la Fundación Gladius, autoridades del Grupo San Miguel, autoridades del Instituto Geopolítica y Estudios Estratégicos, señoras y señores. Damos formal inicio a la jornada de la Hispanidad en el Río de la Plata. Acto seguido vamos a escuchar ahora las palabras de bienvenida y la organización general de las jornadas de la Hispanidad en el Río de Plata, a cargo del presidente del Instituto Elevan, el coronel mayor retirado Gabriel Camili. El coronel mayor Gabriel Aníbal Camili, oficial de Estado Mayor del Ejército Argentino, licenciado en Estrategia, Organización, magíster en Política, magíster en Historia de Guerra y magíster en Defensa Nacional. Fue jefe del Regimiento de Infantería Mecanizada 3 de General Belgrano, agregado en Defensa en Alemania, Suecia, Austria, subdirector y luego director de la Escuela Superior de Guerra Conjunta de las Fuerzas Armadas Argentinas y decano de la Facultad Militar Conjunta. General Camili, autor del libro La guerra en Ucrania, crónicas anticipatorias publicadas en la prensa de Editorial Gladius, coautor de otras publicaciones también. Actualmente es columnista del periódico argentino La Prensa, columnista en el periódico Las Voces del Periodista en México, columnista en el sitio Velo General de Brasil, es docente del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina, consultor privado y presidente del Instituto Elevan, Estudios y Legado en Valores Nacionales. Es también director de la Diplomatura de Análisis Estratégico de los Conflictos Contemporáneos, que está actualmente en curso. Buenos días, gracias por haberse reunido acá en esta mañana, en estas jornadas, primera jornada de la Hispanidad. Nosotros cuando, en el medio militar, cuando impartimos una misión o nos dan una misión, le damos una misión a un subalterno, hablamos de los interrogantes básicos que debe tener una misión. Entonces, los interrogantes básicos son ¿qué?, ¿quién?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿para qué? Y a fin de. Y normalmente el cómo hacerlo se lo dejamos al subalterno. Bueno, yo con esas preguntas hoy les quiero contar ahora, para empezar, qué es lo que vamos a hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Son las jornadas de la Hispanidad. ¿Sí? ¿Dónde? Hoy en el Colegio San Pablo, mañana en la iglesia Nuestra Señora de Montserrat, una iglesia de corte hispánico y por eso la elegimos, es la tercera iglesia más antigua de Buenos Aires, y a la tarde las celebraciones de Nuestra Señora del Pilar acá cerca en la Basílica del Pilar, otra de las iglesias antiguas de Buenos Aires. Y tercero, el tercer día en Nuestra Señora de Luján, vamos a peregrinar, a visitar la basílica, la localidad, el lugar donde nuestra madre, vamos a charlar ahí bastante, donde nuestra madre inició y decidió quedarse en Luján en 1640. Así que este es el dónde. ¿Cuándo? En estos 3 días. Lo más importante de estos interrogantes es cómo lo vamos a hacer. Y eso es lo que le quiero contar ahora brevemente antes de darle paso al doctor Brady O'Brien. Nuestra cultura iberoamericana ha sido bien sintetizada por el poeta nicaragüense Rubén Darío cuando, desafiando a Teodoro Roosevelt y al Imperio del Norte, nos hablaba así: esta América nuestra, que tiene sangre indígena, que aún reza a Jesucristo y aún habla en español. Nada mejor dicho por un poeta que esta frase tan emblemática. Y después, un poeta argentino recientemente fallecido, mi amigo el doctor Juan Luis Gallardo, para hablar de la hispanidad y por qué estamos conmemorando esto, se pregunta y propiamente se responde: la hispanidad es, diría que es profesar la fe en Jesucristo y el amor a María Santísima, poseer el sentido del honor, respetar a la familia bien constituida, amén de practicar el coraje, la hospitalidad y la galantería,
sin olvidar que es a través de España que estamos insertos en la civilización cristiana, como legítimos herederos de Grecia y de Roma. Por eso, esta hispanidad nos interpela en este siglo XXI, porque yo digo, las formas que tendrá este siglo XXI en el presente no están definidas, están, como ustedes lo saben, en una guerra mundial por partes, se están desarrollando, se están configurando. Y esa organización del sistema global debemos estar atentos para que las acechanzas de ese sistema global no nos tomen desprevenidos y nos encuentren alertas. Y existen más de 2 bandos o campos que luchan por su permanencia y su supremacía en este momento, en esta centuria. Unos pugnan por ser centros de poder y no desaparecer, mientras que otros no ser excluidos del proceso. Eso es lo que estamos viviendo en estas guerras. Unos que quieren ser y seguir siendo, y otros que luchan por no quedar afuera. Y en ese proceso, tanto en el siglo XXI como hacia el siglo XXII, creemos que el mundo se encamina hacia una división de poder, hacia un poder multipolar, donde no habrá un solo eje, sino que habrá varios. Ni tampoco habrá más adelante precisamente una sola imposición. Por eso el policentrismo es la forma de organización del sistema del poder global cuya implementación habilita fuerzas distintas, y ahí entra la hispanidad. La hispanidad sentida como una cultura, como una ecumene, donde podemos desarrollar las capacidades intrínsecas y con el fin de formar y establecer plenamente como independientes y también, ¿por qué no?, como hegemones. Ante esta perspectiva, y por eso hacemos estas jornadas, entre otras cosas, consideramos la América hispana como una unidad geográfica, política, cultural, lingüística y religiosa. Esa unidad compacta, esa nación colosal, que alguna vez lo fue, es un espacio geográfico único en el mundo entero por su unidad lingüística, historia, religión y una unidad indivisible, que tiene desde el punto de vista político también una identidad común. Pero esta identidad común está forjada no solo por los objetivos comunes a realizar, sino también por el enemigo común que desde siempre la unifica y al cual hay que identificar. Se confirma nuevamente aquella idea del pensador alemán Carl Schmitt cuando hablaba que en las primeras líneas de su obra El concepto de la política afirma que la distinción política fundamental es la distinción entre amigo y enemigo. Para Hispanoamérica, decimos claramente, el enemigo no es otro que el imperio anglosajón y quienes están ocultos pero activos tras sus acciones depredadoras, constituyendo aquello que Pío XII llamara muy adecuadamente el imperialismo internacional del dinero. La historia de la dominación anglosajona así lo demuestra, sobre todo Hispanoamérica. Con ese espíritu de unidad y de reunificación de la hispanidad en legítima defensa propia frente a los precipitados enemigos y en legítima preservación de nuestras tradiciones y nuestros valores, es que estamos detrás de esta idea de la hispanidad y la reunificación de la hispanidad. Por eso, Gladius, Elevan, hemos adherido en mayo pasado al congreso que se realizó en Cartagena, Congreso Internacional de Unificación de la Hispanidad, con el sentido de buscar esto, establecer nuevamente esa nación colosal que estábamos augurando. Y para continuar con estos esfuerzos y que no decaigan, estamos preparando estas jornadas para mantener el fuego encendido hacia las próximas jornadas que se realizarán en Cádiz en el 2025, en la cual también participaremos para decir a la Argentina, acá está presente y tenemos mucho para decir. La Argentina, en el contexto de lo que he observado en ese congreso y lo que sabemos todos en general, la Argentina tiene, por gracia de Dios, y lo hablábamos con algunos amigos recién afuera, una nutrida y calificada escuela de hispanistas.
Hoy, sin mucho esfuerzo y con una pequeña convocatoria, hemos convocado a 14 hispanistas para esta jornada en la Argentina, cuyos estudios abarcaron prácticamente todas las ramas del saber. Hay nombres ilustres que nos precedieron, que trascendieron por sus méritos y nuestras tradiciones y nuestras propias fronteras, como los casos de don Vicente Sierra, don Rómulo Garbia, el padre Guillermo Furlong. De modo que no sería esta en rigor la llamada primera jornada, sino que estamos retomando lo que otros hicieron, sino ese anhelo de continuar y de proseguir con las múltiples reuniones similares que durante casi un siglo se vienen llevando a cabo en nuestra nación y que habían quedado un poco atemperadas. El porqué de nuestra decisión, la síntesis de una respuesta, bien podrían acercarla dos de aquellos muchos ingentes hispanistas aludidos. Y decía Juan Goyeneche e Ignacio Braulio Anzátegui: lo nuestro no es hispanofilia, es hispanofiliación. Como hijos de la hispanidad estamos obligados a salir en su defensa. El 12 de octubre debe volver a ser el Día de la Hispanidad. Estamos obligados a salir en su defensa, reivindicación y aprovechamiento espiritual. ¿Y por qué lo hicimos el 12 de octubre? A pesar de que había tantas cosas y tantas actividades juntas. Porque el 12 de octubre es el día en que nuestro Señor Jesucristo quiso darle la gracia a Cristóbal Colón a través de Isabel la Católica de descubrir medio mundo que era desconocido y cristianizar a ese medio mundo. El padre Zacarías de Vizcarra, en su conocida obra La vocación de América, que quiero que se transforme en el libro de las jornadas que está acá disponible en la editorial, explica acabadamente por qué nuestro continente no se entiende sin el 12 de octubre. Porque esa fecha resultó providencialmente elegida por Dios para que fuéramos descubiertos. Y descubrir no es una cuestión meramente cronológica, es una cuestión ontológica y ontofánica, y en última instancia teofánica. Descubrir es bautizar, portar a Cristo, Cristóforo, el que porta a Cristo. Descubrir es, como ha dicho otro eximio hispanista, Alberto Caturelli, sacar de la mudez, de la clausura, hacer presente, inaugurar, insertar en estas tierras entonces ignotas en las páginas del glorioso occidente y de la cristiandad que estaba vigente. El 12 de octubre sucedió el milagro que ha sintetizado el poeta Gerardo Diego: España, niña perdida y hallada en el templo de América. Y ante el 12 de octubre nosotros queremos decirle a España, con nosotros, con otros y con los poetas: tú eres ya una fecha sola. Por eso no podíamos dejar pasar el 12 de octubre. Bien entendió este significado del 12 de octubre el episcopado argentino, cuando el 12 de octubre de 1933, de aquel entonces, en mejores tiempos por supuesto, sacó una resolución colectiva declarando solemnemente que dicha fecha no era solo una festividad cívica, que ya había sido instituido por el presidente Hipólito Yrigoyen, sino la convirtió en una festividad religiosa. Es muy importante detenernos en los ponentes, en esta virtud que tiene la Argentina, como decía antes, los ponentes que han sido elegidos. Como ustedes verán, en el grupo de expositores que me acompaña tenemos personalidades destacadas de la cultura, personalidades destacadas de las ciencias jurídicas, tenemos religiosos, militares, un juez de la nación, hombres y mujeres de diferentes edades. El programa no estuvo hecho al acaso, estuvo hecho pensado acabadamente en cumplir con todas estas exigencias para mostrar que la Argentina y la hispanidad tienen poder intelectual, fuerza intelectual, no como otros grupos que se juntan y después dicen ¿qué hacemos? Nosotros tenemos con qué y cómo hacerlo. Así que eso es lo que quisimos poner acá y que quiero que aprovechen a esas juristas, militares, juez, hombres, mujeres de diferentes generaciones. Y por último, quiero aclarar, nosotros quienes procuramos llevar adelante la jornada somos asimismo intelectuales que queremos y necesitamos hacer una serie de aclaraciones. Queremos aclarar, nosotros quienes procuramos llevar adelante la jornada somos asimismo intelectuales que queremos y necesitamos hacer una serie de aclaraciones y actualizaciones y aún, si es necesario, alguna amable rectificación.
Por ejemplo, no estamos para nada de acuerdo con aquellos pseudo y o neohispanistas que han aparecido por todos lados y pululan en la Argentina y en Iberoamérica con falsos conceptos de la hispanidad. Por eso esta jornada académica profundamente intelectual. Algunos recién llegados de diversas ideologías que pretenden adueñarse de la hispanidad, que desprecian y vituperan nuestro nacionalismo católico y por eso mismo no comprenden e injurian cuánto de dolorosamente lícito tuvo nuestro proceso independentista. La hispanidad y la independencia van de la mano, no son cosas contraproducentes. La hispanidad y nuestros próceres son una sola cosa, no hay tal ruptura. Por lo menos ese independentismo que solo quiso ser necesario e inevitable como autonomía geopolítica, pero sin jamás romper los vínculos sagrados y perpetuos de la hispanidad. Reivindicar y rehabilitar esas figuras patricias que lucharon por la hispanidad, San Martín, Belgrano, Güemes, Rosas, contra el españolismo decadente y felón de los Borbones, los de antes y los actuales. Es también uno de los motivos por los que me merece la pena asistir a estas jornadas para aclarar estas situaciones. Bien decía Ernesto Palacio, tenemos un modo particular de ser españoles, que ha cambiado de nombre y se llama ahora ser argentinos. Pues bien, defender a la Argentina, nuestra nación, es decir, nuestro natus, o el lugar de nacimiento de estos grotescos ataques de los portavoces de un traicionero españolismo, es otro de los motivos por los cuales merece la pena estar en estas jornadas. Con esto y mucho más para decir, les doy la bienvenida y doy por inaugurada la primera jornada de la hispanidad en el Río de la Plata. Muchas gracias.